Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todos los papás que nos están acompañando el día de hoy, eh, a la institución educativa Santa Teresita, al equipo de psicoorientadores, equipo directivo, a nuestra señora rectora y a todos pues los que hicieron posible este espacio tan maravilloso. Yo quiero empezar haciendo una meditación. El propósito de esta corta intervención es poder generar un poco de conciencia y sacudir las mentes porque en Cincinnati, a lo largo y ancho del territorio, pues estamos notando un temor muy arraigado en torno a los aspectos de crianza, corrección y disciplina para nuestros menores y un temor hacia la ley, ¿sí? Entonces estamos viendo que algunos padres tienen muchas dudas en torno a cómo corregir los hijos, sobre todo ahorita en periodo de confinamiento, ¿sí? En pandemia, donde el encierro, las, la falta de poder desempeñarse en otros escenarios o en otros entornos, pues genera estrés y ese estrés genera violencia y la violencia pues activa el sistema para aplicar las medidas de restablecimiento. Entonces, yo quiero ir brevemente eh, abordando estas temáticas. Digamos que en primera medida el tema de la corresponsabilidad, que es bien importante, porque la corresponsabilidad nos enseña que, que el cuidado y la atención de nuestros hijos no corresponden al Estado. Eso es bien importante. Es decir, el Estado no es la entidad como ficción, ¿no? La organización responsable de la crianza, de la manutención y de la corrección y de la proyección de nuestros hijos. Nuestros hijos son el producto de decisiones conscientes y voluntarias de dos personas de iniciar un proyecto de hogar, un proyecto emocional para generar futuras generaciones, ¿sí? Que materialicen los principios, los valores, la convivencia que tanto anhelamos todos o una sociedad justa. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que decir es que nuestros menores son responsabilidad de nosotros como padres. Yo no tengo hijos, pero tengo primos menores, pero tengo familiares que son menores de edad y acompaño a mi familia en esos proyectos de crianza porque precisamente aquí lo importante es el valor y el principio de la unidad familiar. Eso es en lo que hay que meditar, la unidad familiar, ¿sí? La unión de las familias. Me llamó mucho la atención en la oración que se hizo al principio de la meditación, porque siento que la institución educativa Santa Teresita es una profunda creyente de la paz y de la construcción de sociedad a través de los hogares. Entonces, para honrar ese mérito, es que debemos empezar precisando eso. El Estado no es responsable de nuestros menores, sino los padres de familia. El núcleo familiar, la unidad doméstica, es la responsable de los menores. Nos preocupamos mucho porque hay menores que no quieren estudiar, hay menores que actúan con rebeldía, hay menores que quieren desistir del proceso de aprendizaje. No es una situación que encontremos en la institución Santa Teresita, no por lo menos tan marcada, pero sí en otras instituciones educativas y eso preocupa, porque el primer llamado de los padres es comisaría de familia, no puedo más, no aguanto más, mi hijo no quiere hacer nada, yo ya no quiero nada, yo ya no soy capaz con él, no soy capaz con la crianza, yo ya no sé qué puedo hacer. ¿Sí? Entonces, lo primero es vencer ese mito, ¿sí? No es comisaría, no es el Estado colombiano, no es la alcaldía municipal la responsable de la crianza, ¿sí? Entonces, para poder vencer ese mito, nosotros tenemos que entender y comprender que es desde casa. Entonces, cuando uno le pregunta a ese papá, papá, ¿y cuántos años tiene su hijo? Tiene 9 años, tiene 10 años, tiene 12 años. La pregunta es, ¿cómo se está ejerciendo la gobernanza desde casa? ¿Sí? Muchos dicen que los padres para tener una crianza asertiva y adecuada deben ser los mejores amigos. Otros dicen que deben ser los mejores consejeros. Otros opinan que deben ser los mejores orientadores. ¿Sí? Ni lo uno ni lo otro. Los padres no son ni los mejores amigos, ni los mejores consejeros, ni los mejores compañeros. Los padres son referentes de crianza. Referentes de crianza. Un menor de edad no puede ver en sus padres
al mejor amigo, porque en realidad el papá no es el mejor amigo, es algo completamente diferente. Las relaciones interpersonales se empiezan a gestar en sociedad con el ejemplo de los padres. Entonces, los papás se vuelven un referente. ¿Un referente de qué? Un referente de orden, de disciplina y de adecuado comportamiento. Entonces, desde ese referente aprendemos las relaciones interpersonales, aprendemos los valores en sociedad, aprendemos el adecuado comportamiento y aprendemos el adecuado proceso académico para poder cumplir con los propósitos que nos presenta la institución educativa, quien tampoco es otra de las responsabilidades del proceso de crianza de los hijos. En otros momentos también veíamos cómo se culpaba a las instituciones educativas y a la planta docente por el mal comportamiento de los hijos, pero es que los profesores entregan todo, entregan su tiempo, entregan su vida, entregan su salud, cosas que jamás van a poder recuperar para poder cumplir cabalmente con su labor. Entonces, si producto de la alternancia nuestros menores no tienen conectividad, pues ellos urgen y se aprestan para expedir las guías, para enfocar los conocimientos hacia los proyectos de valores y de desarrollo humano, que en últimas eso es lo que se necesita, ¿sí? Y se aprestan para que con cada uno de los directores del grupo, pues entonces ese material de estudio llegue a cada uno de los salones y no falte nadie, ¿sí? Pues no podemos responsabilizar ni al sistema educativo ni al Estado por el mal comportamiento de nuestros hijos. Es responsabilidad propia, es responsabilidad del ejercicio del rol de padre. Entonces la pregunta que hay que hacernos en este momento es, ¿quién gobierna en la casa? ¿Cómo se ejerce la gobernanza en la casa? ¿Sí? ¿Cómo se hace esa gobernanza? Si eso es autoritario, si eso es democrático, si eso es participativo. ¿Sí? En el momento en el que el menor de edad empieza a perder fuerza o rigor en ese referente de comportamiento y de disciplina, entonces en ese momento es donde empiezan a haber puntos de inflexión, empiezan a haber como desbalances, no solo en el comportamiento, sino también en las decisiones de casa. Cuando un papá cede, cuando un papá tira la toalla y dice no puedo más, no quiero más, pues que haga lo que quiera, ¿sí? No solamente está demostrando que el hogar pierde gobernanza, sino que está dejando al niño o al menor a la expensa de, ¿sí? A la expensa de su propio criterio, un menor que de pronto no tiene la capacidad para asumir decisiones conscientes frente a entornos como la calle, la escuela, el colegio, la familia, y entonces empezamos a incurrir también en otras cosas como lo es el abandono y la negligencia. Dejar que un niño haga lo que quiere, dejar que un niño se revele, ¿sí? Al orden de la casa, a la disciplina de la casa, es también un fenómeno que sanciona la ley porque eso raya como los límites del abandono y la negligencia. Es que no le estoy privando los alimentos, es que yo lo aseo, es que yo le tengo su cama, le tengo su alimento, yo no lo dejo a la intemperie, no dejo que adquiera enfermedades, le enseño los comportamientos mínimos. Sí, pero está dejando que haga lo que quiere. Está dejando que abuse la autoridad de la casa. Está perdiendo el norte, está perdiendo el referente de autoridad. Y eso el Estado lo entra a sancionar. Entonces surgen otras preguntas, como por ejemplo, pero si es el mismo Estado el que me está limitando a través de la ley de infancia y adolescencia, si es el mismo Estado el que me está diciendo que no violente, que no imprima rigor, ¿no? Disciplina porque me está sancionando, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues bien, aquí viene el segundo mito. El segundo mito. Interpretar adecuadamente la ley en torno a la violencia. Y quiero entrar con este tema porque yo sé que está generando un poco de conmoción, un poco de albor, el tema de un proyecto de ley que está circulando, bueno, no, que está pendiente para la firma del presidente Duque allí en el Congreso de la República, y es un proyecto de ley que busca modificar el Código Civil. Resulta que el Código Civil, que es una ley más de la República, dice que los padres son responsables de la crianza y de la formación de sus hijos. Entonces, a ese articulito o a esa norma le van a incorporar una pequeña mención en torno a que se prohíbe para ese efecto o para ese resultado la violencia o el maltrato físico. ¿Sí? Entonces, claro, los medios de comunicación hacen muy bien su trabajo y por supuesto las meditaciones o la opinión pública hacen muy bien su trabajo y lo primero que se dice es
Están prohibidos los correazos, están prohibidos los chancletazos, están prohibidas las palmadas, ¿sí? Están prohibidos los gritos, están prohibidos los puños, están prohibidos los pellizcos. Depende. Para ejercer las pautas de crianza adecuadamente hay que tener claro dos cosas. La primera, el referente de autoridad. ¿Sí? El menor tiene que sentir un referente de autoridad para entender que su comportamiento tiene que ser consecuente a lo que adecuadamente se le enseña en la casa. Porque eso es otra cosa. El ejemplo de los hijos pues son los papás. Entonces, si los papás dan mal ejemplo, pues los hijos van a adquirir esos malos comportamientos de los cuales nuestros profesores y el Estado no son responsables. ¿Sí? Entonces, el Estado se preocupa porque aumentan los índices de violencia, porque los menores están siendo maltratados, ¿sí? Pero estamos interpretando mal esas disposiciones legales. Yo quiero compartirles algo. Por ejemplo, cuando uno habla de violencia intrafamiliar, ¿sí? Que es el grueso de comisaría, de hecho, las competencias de nosotros se limitan a la violencia intrafamiliar. ¿Sí? Lo que no sea con violencia intrafamiliar, pues entonces no es competencia de la comisaría, sino de bienestar familiar. Entonces, cualquier maltrato, agresión, vulneración que tenga un menor de edad, si hay violencia intrafamiliar, es decir, dentro de la misma casa, dentro de la unidad familiar, pues entonces será competencia de comisaría. Entonces, entendiendo eso, la violencia intrafamiliar es un delito, ¿sí? ¿Y qué dice ese delito? Ese delito dice que, como cualquier delito en el país, busca proteger precisamente la unidad y la armonía familiar. Los delitos están establecidos en Colombia para proteger algo. Ejemplo, el delito del homicidio busca proteger la vida. ¿Sí? ¿Qué busca proteger el delito de violencia intrafamiliar? La unidad y la armonía familiar. Primera pregunta. ¿Será que una corrección física consistente en un correazo o en una palmada pone en juego, ¿sí? eh, altera, pone en riesgo la unidad de la familia? ¿Será que cuando dos padres se ponen de acuerdo a coordinar unas acciones de disciplina o de control respecto de un hijo rebelde, ¿sí? Y lo reprenden físicamente, estarán violando ese principio de la unidad familiar? Esa orientación, ese rigor o esa disciplina estará desencadenando que la unidad familiar se disuelva, que la familia se separe, que esa unidad familiar se ponga en peligro. Es la primera pregunta. Entonces, tenemos en nuestra mente que la violencia intrafamiliar significa una lesión física, ¿sí? Y la violencia intrafamiliar no busca proteger o no busca respaldar las lesiones físicas, ¿sí? Las lesiones físicas tienen otro delito, que es el de las lesiones personales. Cuando usted va y mira la ley o lee la ley, las lesiones personales dice que es cualquier afectación física que tenga una persona, pero que le genere disfuncionalidad, que le impida valerse por sí mismo, eh, que le impida ejercer bien sus funciones orgánicas, que le afecte sus órganos o sus miembros, que no pueda valerse por sí mismo para poder ejercer las funciones. Yo pregunto, ¿será que un correazo, una palmada, un llamado de atención fuerte, ¿sí? Estará generando lesiones personales a ese menor? Entonces, si la respuesta es no, porque eso quedará como en la mente de cada uno de ustedes, porque claro, es una decisión de familia, la unidad familiar está basada en el respeto y la intimidad, entonces eso quedará como en la conciencia, ¿no? ¿Será que una palmada, un correazo, estará generando una lesión personal al punto de afectar la integridad física del menor? Si la respuesta es no, pregunto. Entonces, si es un correazo, si es una palmada, si es un pellizco, ¿será constitutivo de violencia intrafamiliar? Pues si no es una lesión personal que me genere cárcel, ¿será violencia intrafamiliar que también me da cárcel? Entonces yo qué entro a mirar. ¿Será que esa corrección que yo estoy haciendo está poniendo en riesgo mi familia? ¿Está poniendo en riesgo mi unidad doméstica, mi hogar? Son las preguntas que uno debe hacerse porque con seguridad no es lo mismo que al menor se le reprenda con un correazo, ¿sí? A que, por ejemplo, el papá someta de forma tal al menor, ¿sí? Que le esté generando un trauma o que le esté generando lesiones físicas de gravedad. Como varios casos que llegan a la comisaría
donde hay menores de 5 años a cargo de personas que no son sus progenitores o no son sus papás, y por tener comportamientos hiperactivos acordes a su edad, entonces los golpean contra las paredes, o con puntapiés, o con objetos contundentes, ¿sí? O por ejemplo, cuando el esposo golpea a la esposa y le genera temor, ¿sí? ¿Será que esas conductas ponen en riesgo la unidad familiar? Por supuesto que sí. ¿Sí? Cuando aquí viene a la comisaría una pareja, una mujer o un hombre alegando una violencia intrafamiliar, uno le pregunta, ¿por qué violencia intrafamiliar? Porque me golpea, porque me amedrenta, porque yo ya siento miedo, porque yo no puedo hablar, porque yo ya estoy que me enloquezco, porque cada que me golpea me duele. Ahí ya no hay nada, ahí ya no hay respeto, ahí ya no hay hogar, ¿sí? Se vulneró, se mató, se culminó la unidad familiar. Eso es violencia intrafamiliar. Pero no puede ser posible que la violencia intrafamiliar se conciba porque dos padres, ¿sí? O una madre o un padre, en el caso de familias monoparentales, en coordinación a unas pautas de crianza, ejerzan rigor y disciplina y sean acusados de violencia intrafamiliar. Eso es un mito que hay que acabar. Y hay que acabarlo por la siguiente razón, que no es menos importante. Ese proyecto de ley, o bueno, o si se vuelve ley de la República, si el presidente lo firma, que es lo más seguro, ¿sí? Ese proyecto tiene una finalidad pedagógica, preventiva y persuasiva. Eso significa que no va a generar ni sanciones, ni multas, ni cárcel. Lo que significa que esa prohibición de, de, de disciplinar con este tipo de manifestaciones físicas es alternativa. Es decir, señor papá, señora mamá, usted debe ejercer unas pautas de crianza basadas en el respeto, en el amor y en el cuidado, y abstenerse de hacerlo de manera física. Queda prohibido las disciplinas físicas, ¿sí? Pero de manera pedagógica lo que la ley le está diciendo a ustedes es escoja, ¿sí? O lo disciplina con violencia, que es una cosa muy diferente, o lo disciplina con un comportamiento físico como un correazo o una palmada, ¿sí? O le enseña con otras acciones pedagógicas como quitándole el celular, prohibiéndole la televisión, no sacándolo a comer helado, guardándole la bicicleta, no dejándolo salir a jugar con los amigos. ¿Sí? Entonces, escoja. Usted quiere una crianza basada en la limitación para que el menor aprenda que si se comporta mal, entonces no va a tener ciertos privilegios, o quiere una crianza basada en el miedo, que es el que ejerce violencia, o quiere una crianza que esté basada en el control, en la disciplina, en la rigurosidad. Eso ya queda para la intimidad de los hogares. Lo que queremos hacer aquí es incidir en los papás de que no por el hecho de que ejerzan este tipo de controles en sus hogares, pues están siendo delincuentes, porque entonces, ¿dónde está la crianza y dónde está la corresponsabilidad de los padres? Porque en el momento en el que el Estado dice, el padre no puede hacer esto, está irrumpiendo la intimidad del hogar y entonces se está contradiciendo, ¿sí? Y se está contradiciendo precisamente porque si el papá no puede liderar y ser ese referente de autoridad en su casa, sino que el Estado le está diciendo cómo hacerlo, pues entonces Estado, aquí vamos, venga y hacemos usted. ¿Sí? No nos puede pasar lo que pasaba en gobiernos anteriores, que todo el que se rebelaba ante el Estado era un narcoterrorista. No, no podemos decir que todo el que ejerza pautas de crianza basadas en autoridad, entonces es un delincuente, porque es victimario de violencia intrafamiliar, peor aún de lesiones personales. Entonces, la gran conclusión es, si usted le pega un correazo, le pega una palmada a su hijo, ¿sí? Por supuesto, esto se hace muy respetuosamente sobre el criterio de los psicólogos y de los trabajadores sociales. Yo hablo como abogado, como intérprete de la ley, ¿sí? Si un padre ejerce una pauta de crianza basada en una manifestación física no violenta, ¿sí? Lo cual dentro del desarrollo humano pues es algo lógico, o sea, un menor no puede saber que la candela quema hasta que no se quema, ¿sí? Entonces, lo primero que uno tiene que analizar es, listo, ¿será que el correazo es constitutivo de violencia intrafamiliar? Pues entonces, para que eso sea violencia intrafamiliar, que es un delito, hay que mirar qué tanto pone en riesgo la unidad familiar. Entonces, ¿por qué le pegó el correazo a la mamá? ¿Y qué opina el papá? ¿Sí? ¿Lo agredió
o lo corrigió? ¿Lo violentó o lo disciplinó? Entonces hay que mirar qué tanto es violencia. Ya hay fallos de las altas cortes donde han absuelto papás, ¿sí? Por ese tipo de cosas, porque no se configura el delito. Ahora, listo, si no hay violencia, entonces habrá una lesión personal. Bueno, miremos, ¿será que después del correazo el niño sigue jugando? ¿Será que después del correazo el niño puede seguir estudiando? ¿Será que después del correazo el niño puede seguir entendiendo? ¿Será que después del correazo el niño va a empezar a desarrollar temores, odios, reprensiones y malos comportamientos? ¿Sí? Entonces, son cosas que hay que intentar analizar porque a la ley no se le puede tener miedo y tenemos que ser coherentes en el discurso. Para yo poder decir que el papá y la mamá son responsables de la crianza de sus hijos en el hogar, pues yo le tengo que dar la autonomía y le tengo que dar la autoridad para que gobierne en su casa. Eso es una cosa que estamos cambiando desde comisaría de familia, ¿sí? Porque la cosa se nos estaba volviendo que aquí venían los papás y decía, es que ella, que tiene el niño o que tiene la niña, le pegó un correazo. Entonces todo el mundo corría, se abalanzaba el Estado en un movimiento acérrimo de no, abramos un proceso de restablecimiento, aquí hay violencia intrafamiliar, ¿cómo va a ser posible que le pegó el correazo o la palmada? ¿Sí? Y entonces cogíamos la niña o el niño, se lo quitábamos a esa mamá que estaba corrigiendo y se lo entregamos al papá que se lo soltó a la abuela, porque el papá tiene que trabajar solo porque habían tensiones entre papá y mamá donde los niños no tienen nada que ver. Entonces, ¿quién lleva las de perder? El menor, por supuesto. La pregunta es, ¿y quién responde? ¿Responde la mamá? No, la mamá está siendo investigada por violencia. ¿Responde el papá? No, pues el papá no lo puede criar. ¿Pero qué? El niño está estudiando. Ah, entonces responde la institución educativa porque la institución educativa, mientras los papás están trabajando, no pueden estar, responden por el proceso de crianza. No, señores. No, señores. La institución educativa hace esfuerzos ingentes, hace esfuerzos grandes. Nuestros docentes, nosotros valoramos mucho a nuestros docentes porque nuestros docentes se derraman, dejan el alma y hasta la sangre en sus actividades. Yo quiero felicitar al Colegio Santa Teresita porque en alguna reunión te mencionaba que el Colegio Santa Teresita ha empezado a reinventar su proceso educativo basado en valores y en lo que en este momento de confinamiento pues realmente necesitan los estudiantes para motivarlos y no cansarlos, porque no estamos preparados todavía para enfrentar por completo la mediación tecnológica en la educación. No todos tienen internet, no todos tienen dispositivos, y yo les manifiesto, yo soy profesor universitario, y es muy cansón usted estar más de una hora pegado en un dispositivo celular, ¿sí? Porque eso es antipedagógico. Imagínense ustedes el trabajo de nuestros docentes de desarrollar una pedagogía que amañe, que guste, que fascine a los niños. Los niños necesitan presencialidad, pero bueno, son escenarios o son órbitas donde ya hay autoridades competentes disertando sobre el tema. Entonces, la invitación muy respetuosa a nuestros papás es, rompamos el mito de tenerle miedo a la ley. Es que la ley me castiga. La ley es la ley, pero si hay una coordinación entre papá y mamá o entre miembros de la familia para la dirección, para la disciplina, para el control, para desarrollar el referente de autoridad en el hogar, con seguridad no hay por qué enervar estas instancias. ¿Sí? De la población de padres en Chinchiná, solamente el 20, tal vez el 30% acuden a la comisaría o tienen que ver con procesos llevados en comisaría, por ejemplo yo. Si así estamos colapsados, si así el sistema colapsa, porque es que no manda de trámites, colapsa es el tema de tener que resolver la tensión entre un papá que está insatisfecho por su relación de pareja, ¿sí? La pareja se intenta defender, pero hay niños de por medio. Entonces, ¿saben qué posición entra a asumir la comisaría? No, aquí hay una falta de comunicación entre papá y mamá. Frente a esa falta de comunicación, no es posible desarrollar el referente de autoridad para la formación del menor. Voy por el menor. Porque para mí me interesa más, bueno, a mí me interesa más salvaguardar y darle prevalencia al interés de ese menor. Si ese menor, estando en ese hogar donde hay tanta falta de comunicación,
se le están obstaculizando los procesos y se le están dejando de garantizar sus derechos, yo entro y lo retiro. Y eso implica unos esfuerzos, y eso implica una logística. Pregunto yo, si eso es el 30% de la comunidad de padres, ¿por qué el otro 70% no lo necesitará? Pueden pasar dos cosas. La primera, que callen situaciones, que puede ser posible, o la segunda, que han aprendido a manejar su comunicación y su entendimiento. Es que uno viene escuchando desde que está niño eso de mamá y papá, vea, cuando yo le dé una orden a este muchacho, no me desautorice. Claro, eso es verídico, eso es así, hay que manejar coordinación en la crianza, ¿sí? Porque el menor también desarrolla aspectos de manipulación. El menor también sabe cuándo mamá está brava, cuándo papá está bravo, y cuando mamá está brava voy a utilizar eso, ¿sí? Para hacer que papá eh, se comporte de esta manera, o cuando papá está bravo, hacer que mamá se comporte de esta manera, ¿sí? También se les enseña a los menores a corregirlos, sobre todo porque ahorita en pandemia el índice de menores que están en internado ha venido aumentando considerablemente por una razón así de chiquitica, no quieren estudiar. Y la comisaría sí está en esa tónica de impedir a toda costa que el menor deje de surtir su proceso académico y que empiece a explorar el mercado laboral, porque muchos menores pues manifiestan que quieren trabajar y eso se llama explotación laboral. Entonces, estamos trabajando fuerte por intentar contener estos flagelos, pero por favor, con mucho amor, con todo el cariño del mundo, no hay que tenerle miedo a la ley. La ley es la ley y requiere de interpretación. Lo que nosotros hacemos desde comisaría, por supuesto, respeta la intimidad del hogar y la armonía familiar. Por eso el primer derecho que se le garantiza al menor desde la comisaría es el de tener una familia y no estar aislado de ella. ¿Eso qué significa? Que antes de cualquier medida de restablecimiento que se tome, ubicación en un menor en una institución o en un hogar sustituto o en cualquiera de estos lugares ofertados por el sistema de bienestar familiar, si no puede estar en el hogar, hay quien de la familia que lo reciba, hay quien de la familia que le brinde esas pautas de crianza, hay quien le brinde todas estas pautas de comportamiento adecuadas, que los papás, pues digamos, por su situación o por su pensión o por su ruptura, les es difícil o les es imposible dar. No vamos a culpar a los padres, no, yo creo que nadie hace curso para ser papá, ¿sí? Entonces nos da miedo el sistema. Pero ¿saben algo? La clave para lograr cualquier cosa frente a la que no estamos preparados es la coordinación y la disciplina, ¿sí? Y por eso retomo lo que pasó ahorita al principio de la disertación, y es que antes de empezar esta meditación se hizo una oración. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia o qué va a pasar con nuestros menores de edad, pero solo sabemos que podemos elevar una oración para que todo salga bien y todos alineados o coordinados en ese aspecto. Asimismo, la invitación para nuestros papás Santa Teresita, para toda la pastoral Santa Teresita, para que alineados desarrollen pautas de crianza adecuadas, siendo referentes de autoridad para nuestros menores. En el momento en el que el menor pierde el respeto por sus padres, o por su cuidador, o por su representante legal, o por su progenitor, en ese momento se rompe la unidad familiar. Porque en ese momento puede pasar cualquier cosa. Cuando usted no respeta, cualquier cosa puede pasar. Entonces, señores padres de familia, sin miedo a corregir, a enseñar, a orientar, ¿sí? Uno no puede decir que porque un papá le pega una palmada a su hijo no lo ama. Por el contrario, lo corrige, le enseña, lo disciplina. Eso es bíblico. ¿Sí? El padre que ama a su hijo lo corrige y lo disciplina. Entonces, la ley es clara, la ley es precisa, pero sí quiero decirles, esta ley que está pendiente para la firma del presidente no es una ley que va a generar sanciones, es una ley persuasiva, es una ley pedagógica que le brinda al papá la oportunidad de escoger,
¿sí? ¿Cómo va a reprender? Entonces allí ya entrarán los psicólogos, entrarán los psicoorientadores, entrarán los trabajadores sociales a instruir pautas pedagógicas para reprender al menor, ¿sí? Para reprender al menor. No todos entendemos de la misma manera, no todos los menores asimilan de la misma manera, ¿cierto? Entonces, lo que queremos decir es que no podemos incurrir en el error de considerar que las pautas de crianza que se realizan sobre la base de la autoridad constituyan un delito en Colombia, no jamás, imagínense, porque entonces se nos salió el sistema de las manos. Entonces, ahí sí es verdad, ni comisaría de familia ni bienestar familiar va a ser capaz, porque entonces los padres prácticamente están así, maniatados. ¿Sí? Entonces, a los padres hay que darles esa libertad. Bueno, y finalmente, pues, compartirles la ruta de violencias es un factor obligatorio siempre que hagamos una intervención. Es muy simple. Cuando usted tenga conocimiento o usted sea víctima de violencia intrafamiliar, la violencia intrafamiliar es cualquier agresión, maltrato, flagelación, reducción que tenga usted como persona o cualquier miembro de su familia dentro de la misma familia, ¿sí? De manera física o de manera sexual o de manera psicológica, inclusive de manera económica y tecnológica, teniendo claros los límites de la parte física, ¿sí? No es lo mismo un correazo, una palmada, ¿sí? Que un golpe, que una puñalada, ¿sí? Que cualquier comportamiento que exceda los límites de la corrección o de la violencia. Ahora bien, ¿será que un esposo puede corregir a su esposa mediante comportamientos físicos? Yo lo dudo. ¿Sí? Eso es violencia intrafamiliar. ¿Será que la mujer tiene que tolerar la corrección violenta de su esposo de cualquier forma como se presente? Verbal, física, psicológica. Yo lo dudo. O sea, ¿qué tiene que aprender el papá frente a la mamá o la mamá frente al papá? No, no, no. La disciplina se la dejamos a los hijos. Por eso hay una construcción de hogar. Ahí sí hay violencia intrafamiliar. Entonces, es entender que esa violencia intrafamiliar se presenta en el contexto del hogar de esa manera, teniendo muy claros los límites de lo que es la violencia intrafamiliar y la violencia física, para entender que muchas de las cosas o mitos que nosotros tenemos en mente no necesariamente implican delitos, ¿sí? Sino formas de crianza, que se debe respetar porque forman parte de la intimidad del hogar, ¿sí? Pero que también forman parte de un referente de autoridad que el menor necesita salvaguardar y custodiar, siempre alineados o siempre salvaguardando el buen trato. Es que el buen trato no es dejar de pegarle una palma al niño. El buen trato es no humillarlo, no reducirlo, no generarle traumas, no generarle trastornos, no generarle inseguridades. Tan sencillo como esto. El exceso de protección genera inseguridad. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos decir que antes ese exceso de protección también es violento, porque cuando usted le genera al menor tantas inseguridades, entonces lo está incapacitando, física y mentalmente, para desarrollar funciones en sociedad, y eso es más violento todavía. Por eso quiere decir que va a ser una persona que va a ser arrollada por cualquiera, una persona sin amor propio, sin autoestima, sin facultades de autocuidado, ¿sí? Va a ser un ente. ¿Ves? No hay que interpretar más la norma. Cuando usted tenga conocimiento de situaciones o usted sea víctima de esas situaciones, ¿sí? No se quede callado, denuncie. Puede acercarse a la comisaría de familia, exponer la situación y con mucho gusto nosotros empezamos la ruta. Si se trata de violencia física, la ruta empieza por fiscalía. Usted debe poner el denuncio, ¿sí? Con el denuncio usted baja y el comisario ordena una medida de protección. Esa medida de protección consiste en que se le dice al agresor, ¿sí? Que no se puede acercar donde esté la víctima, o que no puede, o que se tiene que ir del hogar, o que tiene que devolver los objetos personales, o que no puede disponer de los niños, no los puede movilizar, no los puede trasladar, si hay menores. Entonces, si hay menores, también se entrará a regular alimentos, custodia, cuidado personal, visitas, etcétera. Y si por el contrario son los menores nuestras víctimas, entonces ahí sí, directamente a comisaría, sin fiscalía, nosotros abrimos una cosa que se llama investigación administrativa, o que también recibe el nombre de proceso de restablecimiento de derechos, donde tratamos de blindar y custodiar la garantía de los derechos de estos menores. Bueno, no sé si habrá preguntas